Bueno, vamos con este. Entonces, primer ejercicio, vamos a hacer un script nuevo, primero que nada, un nuevo Python file, y le vamos a poner de nombre, dijimos que este programa es 8 banco le voy a poner, ¿no? Decía entidad bancaria, pero le voy a poner banco, que es más cortito. Como todo programa, lo vamos a empezar a partir de ahora con su propia función principal, ¿no? Entonces vamos a poner def principal. Ustedes, si ya se acuerdan cómo se hace, lo van haciendo solos y levantan la vista cada tanto para ver si estamos haciendo lo mismo, lo estamos encarando de la misma forma. Y voy a poner acá un título. Voy a poner entidad bancaria, por ejemplo, entidad bancaria. Siempre los programas, si tienen un título, mejor, ¿no? Para que sepamos de qué se trata. Y luego esa función principal se va a invocar verificando que se trate de que se haya pedido la ejecución de este módulo, ¿no? Con una premisa que en realidad está mejor explicada en la ficha 11, pero la vamos a adelantar porque ya la han visto ustedes en el teórico. Preguntamos si el módulo fue invocado para ejecución. Esa pregunta se hace verificando si la propiedad name, ¿se acuerdan? Si la propiedad name, la propiedad especial name, la variable especial name, que se reconocen las variables especiales porque tienen el doble guión bajo a su inicio, si la propiedad name o variable especial es igual a main, el nombre que asume esa variable cuando el módulo se invoca para ejecución. En ese caso, llamamos al método principal. No sé si esto lo vieron en clase, pero si no se acuerdan de cómo era la sintaxis de esta pregunta, aunque es bastante sencilla, si ustedes escriben la palabra main, así nomás, fíjense que les sugiere autocompletarla con ese esquema, porque es algo que se usa muy frecuentemente. Entonces ustedes pueden hacer clic o presionar Enter y se arma sola, ¿sí? Vuelvo a mostrar. Ponen main, Enter y se arma el if solo. Luego invocan acá la función principal. Siempre les recomiendo probar en este momento si anda, antes de seguir desarrollando las funciones. Noten también que si esto está bien planteado, aparece un play acá, un dibujito de play, indicando que en esa función o en ese punto del código va a empezar la ejecución cuando uno presione play. ¿Sí? Se puede presionar de acá, se puede presionar aquí arriba. Acuérdense que los primeros scripts que hacíamos, el play aparecía en la primera línea. Bueno, ahora detecta que el inicio de la ejecución se hace a partir de este if. Entonces le damos play. Por supuesto que lo único que va a pasar es que va a aparecer el código en la consola, el título en la consola, pero bueno, indica que funcionó lo que tratábamos de hacer. Vamos ahora con los pasos que hay que seguir. Lo primero es validar el token, ¿no? Empecemos por ponerlo como título. Tenemos que validar el token, por un lado, y por el otro lado tenemos que generar y procesar, ¿qué le puse acá? A ver si se ve un poquito. Generar y procesar n operaciones. Bueno, vamos a ponerle, no sé, procesar operaciones, ¿no? Esas son las dos cosas que tenemos que hacer. A la parte del procesamiento de operaciones la vamos a dejar en suspenso por un ratito, y vamos a concentrarnos en el tema de validar token. El proceso de validar token tiene un dato, tiene su propio dato, su propio proceso y su propio resultado, ¿sí? El subproblema de validar token tiene esas tres partes. ¿Cuál es el dato? El token en sí mismo que el usuario va a ingresar. Un token es una clave, un número validador que se utiliza en las operaciones bancarias para confirmar la identidad del cliente, ¿no? Entonces, bien, ese token tiene que ser, suponiendo que este validar token es una función, el token tiene que ser el dato y por lo tanto el parámetro de esta función. Recordemos, cuando planteamos funciones, tratamos de evitar las entradas por teclado, las salidas por pantalla. El resultado de este proceso es una respuesta binaria que dice si el token es válido o no. Entonces voy a poner una variable para tomar ese resultado a la izquierda de la invocación a la función. Entonces tengo la función, tengo sus datos, que son el token, y su resultado que va a estar guardado en la variable válido. Ahora, ¿cómo hacemos para mandarle ese token a la función?
aquí a la función validar token, aquí en el programa principal, en la función principal, sí vamos a interactuar con el usuario a través del teclado y le vamos a pedir que lo ingrese. Entonces va a decir token igual input ingrese token a validar o ingrese token. La del desarrollo de la función en sí misma se puede hacer a mano, volviendo a colocar def, validar token, etcétera, o se puede aprovechar esta lucecita amiga que aparece cuando todavía no hemos desarrollado la función. ¿Cómo me decís, Tomás? El botoncito de play te sigue apareciendo al lado de def acá. Fíjate si el if te lo reconoce bien. Fíjate si pusiste doble guión. Algo no debe estar bien en esta sintaxis. Fíjate si tabulaste bien esto, porque eso tiene que pasar siempre. Contrólalo y decime. Decía, esta lucecita es un asistente del IDE que nos permite generar esa definición automáticamente. No el cuerpo de la función, ojalá lo hiciera, pero por lo menos nos genera la cabecera y nos ahorra tiempo. Lo pueden hacer haciendo clic en el botoncito y eligiendo Create función si aparece. Si no les aparece, inmediatamente pueden presionar Alt-Enter sobre la función subrayada y entonces el menú se despliega acá. Elijo crear función y se arma allá arriba el encabezado sobre el cual voy a empezar a trabajar. ¿Cómo es la validación del token? Ya hice como dato, ya tengo como dato el parámetro, ya sé que tengo que retornar un valor booleano que diga si es válido o no. En el medio vamos con el proceso. ¿Cómo era el proceso? Tenemos que recorrer los caracteres uno por uno. Entonces vamos a decir for carácter in token algo. ¿Cuál es ese algo? Hay que ir, a medida que procesamos, contando las mayúsculas que contiene, contando los dígitos que contiene y reconociendo el carácter numeral para ubicar en qué posición de la cadena aparece. Esas son las tres cosas que hay que hacer con este token. Vamos con la primera. Para determinar si una carácter es mayúscula, acabamos de ver que se puede hacer una pequeña función y queda mejor estructurado el programa que hacer la pregunta aquí directamente, sobre todo porque nos permite reusarlo. La pregunta no es muy compleja, pero sí porque nos permite reusarlo. Entonces vamos a preguntar, ¿es mayúscula ese carácter? Bien, si el carácter es mayúscula, hay que contar las mayúsculas. Entonces voy a prever un contador acá que se incremente en 1. Todos esos contadores necesitamos inicializarlos antes de empezar el procesamiento de la cadena, así que lo voy a poner en 0 antes del for. Con esto queda más o menos todo resuelto, salvo la propia función es mayúscula. La función es mayúscula, la podemos desarrollar acá mismo. Yo voy a hacer Alt-Enter, va a aparecer la ayuda, la voy a crear acá, pero sería más conveniente tenerla en un módulo aparte. Con esto me adelanto al contenido de la ficha 11, pero vamos preparándolo, así después hacemos al revés. Al final de la clase repasamos los conceptos también de la ficha 11 y los vamos adelantando. Para crear un módulo, simplemente hay que hacer un nuevo Python file. Entonces voy a poner acá un Python file, le voy a llamar caracteres para que pongamos acá todo lo que tiene que ver con letras. El esquema de módulos de un programa no tiene una regla específica. Debe tener tantos módulos, no debe tener, esta función debe estar en este módulo, esta debe estar en este otro. No es así. Simplemente basado en la experiencia, en la organización que tiene el programador, se busca que las funciones que tienen mayor relación entre ellas se coloquen en el mismo módulo por una cuestión de organización. Lo más parecido es cómo uno organiza su propio sistema de archivos. Si guardo las fotos en la carpeta fotos y los videos en mis videos o los organizo por año. Dentro de la carpeta videos hago uno para cada año, hago uno para cada lugar que visité. Ese tipo de estrategias, a eso se parece la organización en módulos. Cada programador organiza, distribuye su código en los módulos de acuerdo a las necesidades que tiene. En general, me da risa decir no hay reglas porque después en general cuando hacemos una evaluación sobre todo, solemos poner en el enunciado, desarrolle
un módulo para esto, un módulo para esto otro. Pero eso lo hacemos para ayudarlos, para orientarlos en cómo armar, ¿no? Reglas escritas no hay. A veces hay enunciados que piden cierto módulo. ¿Sí? Varios me dicen lo mismo, que les sale el play ahí. Capaz depende entonces de la versión del IDE. No se preocupen, chicos. Yo pensé que esto pasaba con todos. Tal vez tienen, depende porque yo tengo acá el PyCharm Community. Bueno, no se preocupen, no se preocupen. No, igual lo importante es que reconozca este if y que la ejecución empiece por acá. No, no se preocupen por lo del play entonces. Esto parece que no pasa en todos. Tal vez es la última versión o es alguna de las versiones del IDE con la que yo estoy trabajando. Despreocúpense. Perdón por distraerlos con eso. Creí que pasaba en todos. No se hagan problema. Bueno, entonces, como decía, este proceso de determinar si es mayúscula, en vez de dejarlo dentro de este programa que habla de un banco y no tiene nada que ver con las letras, lo voy a sacar de acá y lo voy a llevar a este módulo que se va a llamar caracteres. ¿Cómo es el proceso de determinar si un carácter es mayúscula? Ya lo conocemos y además lo acabamos de repasar en la presentación. Hay que ver si se encuentra en el intervalo de la A a la Z mayúscula encerradas entre comillas como caracteres. Entonces, si el carácter es mayor o igual que A y el carácter es menor o igual que Z mayúscula, retorno, retorno true. Y en caso contrario, retorno false. Ya discutimos la semana pasada que cuando tenemos una condición y si la condición es verdadera, retorno verdadero y la condición es falsa, retorno falsa, se puede hacer en modo abreviado un retorno directamente de esa condición. Esas dos maneras son igualmente válidas. Se puede hacer el if, retorno true, retorno false, por ahí esa forma expandida les resulta más visible a algunos, y la otra es directamente retornar el resultado de la comparación. Cualquiera de las dos funciona de la misma manera. Para que luego nuestro programa del banco se entere de que existe esta función en otro módulo, ¿qué necesitamos hacer? Importarlo. Hay dos instrucciones posibles para importar. Una es colocar import caracteres. Al hacer eso, están disponibles las funciones del módulo caracteres, pero como ustedes pueden ver, no se da cuenta de ir a buscar o no alcanza con eso para que el intérprete me diga, listo, está bien, la función es mayúscula, está desarrollada. En cambio, para que eso pase y cuando se usa este tipo de import, lo que hay que hacer es colocar el módulo como prefijo de la llamada a la función. O sea, caracteres, punto, y cuando colocamos punto, de hecho, nos despliega una lista con los métodos disponibles en ese módulo, ¿no? Entonces elegimos, es mayúscula, acá como lo elegí se duplicó. Entonces ahora sí sabemos que lo fue a buscar al módulo correcto. Esa es una de las sintaxis posibles. La otra es usar from módulo import y luego enumerar las funciones que queremos traer una a una. En este caso podría yo poner es mayúscula, ¿sí? O bien puedo poner, haciendo eso, no necesito el prefijo, ¿sí? Si hago eso, si hago from módulo import la función, no necesito el prefijo y la puedo llamar de esta forma. Nuevamente, las dos alternativas son igualmente válidas. ¿Qué las diferencia? Cuando hacemos un import de esta manera, podría ser confuso al ver la función, preguntarnos si se trata de una función que se desarrolló en este mismo programa, este mismo programador, o la estamos trayendo de otro módulo. Puede haber como un conflicto de nombres o una confusión entre los nombres. En un programa muy grande, por ahí no creo que en el de ustedes les pase eso. Y en el caso contrario, cuando nosotros hacemos el import, como yo lo hice la primera vez, solamente con el nombre, nos vemos obligados a colocar el prefijo. Bien. Otra vez me hace lo mismo. ¿Cómo se hace con el formato anterior? Me preguntan. ¿Axel? Sí, Axel. Si yo quiero nombrar más de una función. Voy para atrás, ¿no? Si yo pongo from caracteres import es mayúscula y luego quiero importar otra función más, por ejemplo, vamos a necesitar enseguida una función que se llame es dígito, así que la voy a preparar acá. Es
dígito, no, dígito no, es dígito, un carácter. Voy a dejar la función acá para que nos sirva como ejemplo. Cuando yo quiero usar otra función más, puedo colocar la coma y enumerar la otra, es dígito. Puedo hacer, acá me la pone en gris porque todavía no la usé, ¿no? No porque esté mal hecha el import. Acuérdense que cuando hace gris, cuando pone gris, es porque no se la está invocando en ningún lado. O directamente puedo optar por poner asterisco y entonces me pone disponibles todas las funciones que componen ese módulo. Las voy usando a medida que las necesite. O se puede hacer en líneas separadas. Si quieren hacerlo en líneas separadas, from caracteres import es dígito. También se puede hacer de esta forma. Cuando ustedes usan una función, a ver, voy a probar si el asistente me prueba mi punto. Cuando ustedes usan una función, llaman a una función y no escribieron el import, la lucecita amiga también trata de ayudar y entonces dice, import this name es una función, ¿no? Una opción. Además de crearlo, que es lo que estuvimos haciendo recién, nos sugiere la importación. ¿Querés traerla de algún lado? Sí, dale. ¿Sí? Entonces dice, importar de caracteres, importar de banco es mayor, importar, bueno, ¿cuál es? Esta, ¿no? Entonces, fíjense que ahí me armó, me agregó es mayúscula al import que yo ya tenía. O sea, borro todo para demostrarlo mejor. Cuando yo tengo una función que sé que la quiero importar, cierro que claro que lo pueden implementar en el trabajo práctico. Sí, de hecho es recomendable. No es obligatorio módulos, sí funciones. No es obligatorio para el trabajo práctico el uso de módulos. Decía, lo que tenemos que hacer acá es, cuando le pedimos al asistente que importe el nombre, y le decimos caracteres es mayúscula, nos da distintas alternativas, que lo traiga de caracteres, el import que arma es el import con from, ¿sí? From, módulo, import y pone el nombre de la función específicamente. Entonces por ahí también lo pueden hacer de esa manera si prefieren, ¿no? A escribir la función y dejar que el asistente los ayude con el import. Bueno, todo esto les recuerdo es parte de la ficha 11, no la 10, que es la que estamos tomando como referencia ahora, pero ya la vieron en el teórico ustedes la ficha 11 la semana pasada. Por eso estoy adelantando el contenido y al final de la clase le hacemos un repasito a esos conceptos. Bueno, sigo. Si es mayúscula, el carácter, a todo esto no le pasa el parámetro, entonces cuenta como letra. Entonces, luego, si no es mayúscula, ahora tenemos que contar los dígitos. Acá nos podemos permitir la licencia de preguntar if es dígito, ¿sí? El carácter, y luego contarlo como tal, cantidad de dígitos más igual a 1. ¿Por qué digo nos podemos permitir la licencia? Porque en realidad, si la letra no es mayúscula, entonces controlamos si es dígito, por lo cual sería mejor plantear esta pregunta como un if, ¿sí? Si no es mayúscula, controlo si es dígito. No es tan grave si lo hacen como un if sencillo, pero la mejor manera sería con un else. Descartado que sea mayúscula, me fijo si es dígito. Bueno, la función es dígito, de nuevo, la vamos a desarrollar en el módulo caracteres. Acuérdense que yo le había puesto un pass acá, así que la voy a terminar de completar antes de llamarla. La función es dígito trabaja de manera similar a es mayúscula, controlando si el carácter se encuentra entre 0 y 9. Tengamos la precaución de que el 0 y el 9 se encuentren entre comillas, porque no se trata de una comparación numérica, sino de una comparación de caracteres. El carácter 0 y el carácter 9 definen un intervalo dentro del cual se tiene que encontrar el carácter, también entre comillas, que está proviniendo de la cadena que procesamos. Entonces, nuevamente, como en el caso anterior, ni se enteró el intérprete de que esa función está desarrollada en otro módulo, no tiene por qué adivinarlo, sino que yo la tengo que importar. Y acá podemos hacer lo que decíamos recién. Podemos agregar es dígito al conjunto de funciones que estamos enumerando o cambiar esto directamente por un asterisco para que se disponibilicen, qué palabrita, no sé ni siquiera si existe, se pongan a disposición
todas las funciones que estén dentro del módulo de caracteres. La otra cosa que me subraya es el contador de dígitos, porque al igual que el contador de mayúsculas, lo tengo que inicializar antes de empezar el ciclo, así que lo voy a hacer. Cantidad de dígitos. Se puede inicializar en una sola línea, como lo estoy haciendo en este momento, o se puede inicializar uno debajo del otro. Ahí, Santiago, justo me avisabas de eso. Sí, gracias. Faltaba esa parte. Bueno, y por último, si no es mayúscula ni es dígito, tenemos que controlar si es un numeral. Y esa comparación es explícita, ya no va a justificar una función. Vamos a preguntar, por último, si el carácter es un numeral. Un hashtag, como diría el otro día me decía un alumno. No sé si era en esta clase. El hashtag. Bueno, numeral. Si el carácter es un numeral, entonces acá no es una cuenta lo que hay que hacer, sino que necesitamos recordar la posición, dónde apareció ese numeral. Para saber en qué lugar de la cadena apareció, vamos a necesitar llevar la cuenta de las letras que vamos procesando, ¿no? Porque este for está trabajando con el car como variable iteradora y no sabemos en qué lugar está. Entonces, tenemos que poner, vamos a poner una cantidad de letras o un contador de posiciones, podríamos decirlo, que empiece en 0 y cada vez que procesamos una letra, lo incrementamos. Acá se puede incrementar al principio o al final. Si lo incrementamos al principio, tengamos en cuenta que la primera posición de la cadena va a ser 1. Si lo incrementamos al final, la primera posición de la cadena va a ser 0. Me parece a mí más recomendable trabajar con 1, pero es indistinto. Lo que importa es luego después cómo ustedes plantean la lógica basada en esa forma de incrementar que han elegido. Si el carácter es un numeral, entonces tenemos que guardar, le voy a poner posición del numeral, el valor que tiene la variable pos en ese momento, para recordarlo. La variable postnumeral también la vamos a inicializar. Acá se podría optar por inicializarla en -1 a lo mejor o en un valor que nos asegure que no apareció el numeral si ustedes van a trabajar con el 0 como primer carácter de la cadena. Yo como voy a trabajar con el 1, entonces sé que si el numeral vale 0, significa que esta condición nunca se cumplió. Eso es importante porque en este último caso, donde nosotros buscamos un carácter específico, hay que considerar la posibilidad de que ese carácter no exista en la cadena y entonces, si esta condición nunca se cumple, esta variable quedaría vacía, ¿no? Acordémonos de eso. Bueno, al finalizar este proceso, entonces, resta determinar si el token es válido o no. Santiago postnumeral se pone gris porque no lo estoy usando para nada más que asignándole un valor, ¿sí? Y también porque como lo estoy haciendo dentro de un if, me dice, ojo, que puede ser posible que nunca llegue a este punto, ¿no? Es como un warning, una advertencia. Ahora cuando lo use más adelante va a desaparecer. Vamos a controlar entonces finalmente si este token es válido o no, que es el objetivo de este proceso. Para eso vamos a preguntar si la cantidad de mayúsculas es exactamente 2, que es lo que nos dice el enunciado. Pide que tenga 2 mayúsculas. Luego pregunta si la cantidad de dígitos es al menos 2. Entonces hay que decir y la cantidad de dígitos, y en vez de preguntar igual a 2, es mayor o igual a 2. Tiene que tener por lo menos 2. Y la última condición es que el numeral se encuentre en la segunda mitad de la cadena. O sea, hay que comparar esta posición del numeral y determinar si está en la segunda mitad. Ahí te muestro, Tomás, el módulo caracteres. Este es mayúscula y es dígito. ¿Está? Como necesito un escribiendo este chat, siempre lo digo, para saber si la otra persona está tipeando o no. Aunque sea unos puntitos suspensivos me tendrían que aparecer ahí. Hay que hablar con la gente de Zoom para que cambie este chat. Bueno, yo me vuelvo al otro. Ah, ahí está, listo.
Bueno, entonces, ¿y la posición? ¿Cómo sabemos si la posición del numeral está en la segunda mitad de la cadena? ¿Qué opinan? Yo acá voy a recordar dónde apareció, pero ¿contra qué lo tengo que comparar para saber si está en la segunda mitad de la cadena? A esa posición. ¿Qué se les ocurre? Exacto. Mm, Si el postnumeral es mayor a post, mira Santiago el truco que hizo, lo pongo acá. Dice que podemos poner post sobre 2. ¿Sí? Si es mayor a post sobre 2. Esto es real porque POS lleva la cuenta de las letras que estamos procesando. Entonces, cuando el ciclo termina, POS tiene toda la cantidad de letras de esta cadena que acabamos de procesar, así que es perfectamente válido usar esa variable como longitud completa. La otra manera de saber la longitud completa, que es la que yo había pensado, y la verdad no se me había ocurrido usar POS, así que está muy buena la idea, Santiago, la voy a tomar, es directamente pedir la longitud de la cadena, ¿no? Con len, como podemos saber la longitud completa, estamos procesando la cadena entera, también podemos saber cuál es la mitad. Pero la verdad es que es más interesante tu idea, Santiago, porque tenías el contador listo, así que me voy a quedar con la tuya. Cualquiera de las dos sirve de todas maneras. Por suerte, nos pusieron que la posición sea en la segunda mitad de la cadena. ¿Por qué digo esto? Porque si el token tiene más de un numeral, lo importante va a ser que en esta variable se va a quedar con la última ubicación. Entonces, si por ejemplo tiene un numeral al principio y un numeral al final, igual la posición que se guarda es la de que está más cerca del final y por lo tanto en la segunda mitad. Cuando yo hice mi primer parcial de algoritmos, allá lejos y hace tiempo, era de caracteres, directamente procesamiento de caracteres, como el que ustedes van a tener en el segundo parcial. Era sobre una piedra, así con un cincel, no, no tanto, pero sí era en un papel escrito, ¿no? Había que hacer el diagrama y el código en papel. Valerio Fritelli, si estás escuchando esto, acordate de cómo nos hiciste sufrir. Ahora cuando empiezas, ay, pobrecitos los alumnos, bueno. Era en papel y había un par de ítems más o menos normales y el último ítem decía, determine si la cadena, las palabras, no sé cómo era, una palabra, tiene una vocal en la primera mitad de la cadena. Y entre paréntesis, ja, así era el ítem, así de malvado era el profe. Ahora se hace el bueno con ustedes, pero con nosotros era malo. Y ja, ¿por qué decía eso? Porque determinar si estaba en la primera mitad de la cadena es mucho más difícil, porque las siguientes vocales o las siguientes numerales que aparezcan sobreescriben la posición que uno había guardado. Entonces, si tenía un numeral en la primera mitad y uno en la segunda, se te pasaba. Así que bueno, eso se los dejo como inquietud, cómo se haría en la primera mitad y para que recuerden y piensen cómo sufrí haciendo los dibujitos a mano, así les hago en la cámara para que me vean los rombitos, anidado, 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 ¿no? Un desastre era, y yo era prolija, no quiero saber lo que entregaban mis compañeros. Por suerte se apiadaban, nos dejaban hacerlo a lápiz, lo único que falta es que hubiera que hacerlo a tinta, ya ahí directamente abandonábamos todos la carrera. Bueno, y aún así, ya sobrevivimos y tenemos el título ahí, así que es posible. Bueno, si se cumplen todas estas condiciones, el token es verdadero, volvamos al presente, retornamos true. Todo eso porque podíamos ir a la facu presencial. Buscaban cualquier excusa. Profe, ¿usted lo habrá hecho a mano, pero podía ir a la facu presencial? Bueno, else, retorno falso. ¿Usted habrá dibujado el diagramita a mano y habrá escrito el código a mano? Pero, no le tocó una pandemia. Cada uno tiene su experiencia educativa extraña. Creo que fue más dañino eso que la pandemia. No, mentira, mentira. Acá estamos, acá estamos. Bueno, entonces así, termina el método así. La respuesta es verdadera si se cumplen todas estas condiciones, o sea, el token es válido si se cumplen todas estas condiciones, y si no, es falso. Tenemos acá la tentación de poner faltó el dígito, faltó no sé qué y llenar el método de mensajitos, pero eso lo va a hacer primero menos genérico y después, esto se los comparto ya un poco fuera de lo que es la programación en sí, no se recomienda por seguridad
especificar cuál es la falla, porque si se trata de un intento de estafa y nosotros le decimos, te faltaron los dígitos, ah, bueno, corrijo eso, ¿sí? Si es un bot o si es alguien que está intentando traspasar esa frontera del sistema, hacer una estafa, y le decimos lo que falta o le decimos cuál es el error, no tiene el numeral en la segunda mitad. Bueno, el otro prueba a corregir esa parte sola, sabe que el resto está bien, digamos. Incluso a lo mejor han observado que cuando uno trata de loguearse en algunos sistemas, no te dice ni siquiera el usuario es válido o la clave es inválida. Te dice no se pudo realizar el login, ¿no? Usuario no reconocido o ingreso inválido para que ni siquiera darte una pista si lo que es correcto es el usuario o la clave. Todas esas son medidas de seguridad que se emplean en los sistemas y que también está bueno incorporar. Entonces, no solo no vamos a poner el mensaje para respetar, claro, así Gonzalo dice, tenés razón, usuario o clave inválida. Claro, no te dice precisamente cuál es la parte inválida. Y nosotros, si bien esto es menor, pero es válido también recordar que no se hace de esa manera, no solo para respetar la organización de la función, sino también por seguridad en este tipo de sistemas. Lo que sí vamos a hacer es tomar el retorno de esta función, si el token es válido o no, e informarle al usuario que no se permitió el ingreso. Entonces vamos a poner si válido es igual a falso, o si ustedes no quieren hacer las comparaciones explícitas, acá sería if not válido, ponemos el token no es válido. Tal vez podríamos repetir las reglas ahí, debe tener tanto, debe tener tanto, debe tener tanto, para orientar al usuario de qué es lo que está haciendo mal, pero no le vamos a decir cuál de las reglas incumple. No lo voy a hacer ahora porque nos va a llevar tiempo. En el ejemplo que les dejo creo que están enunciadas las reglas para informar al usuario qué es lo que pasó. Y con esto se terminaría la primera parte, el primer subproblema. Entonces vamos con esto, le voy a poner ese título acá para acordarnos. Este sería el subproblema 1 y lo voy a ejecutar antes de pasar al siguiente. Ingrese token, voy a poner primero cualquier cosa, me va a decir que no es válido. Voy a poner uno que tenga las dos mayúsculas, que era la primera validación que se pedía, y después cualquier cosa, y entonces, claro, tampoco es válido. Entonces tiene que tener al menos dos mayúsculas sí o sí, al menos dos dígitos, así que me tiene que aceptar más de dos, y el numeral en la segunda mitad, que estando al final, tiene que ser válido. Bien, ahí pasó, ¿no? Vamos a probar si pongo, no sé, el numeral al principio y, y cumplo el resto de las reglas. Me dice que no es válido. Bien, podemos confiar en que la validación anda bastante bien. Podemos hacer otras pruebas, pero les aseguro que anda. Así que nos enfoquemos en la otra parte, en el segundo subproblema. Vamos entonces al segundo subproblema, que es el procesamiento de las operaciones. Este segundo subproblema, bueno, cualquiera escribía, ahí está. Este segundo subproblema se tiene que ejecutar solamente si el token es válido. Entonces no lo vamos a poner acá en la primera línea, sino que lo vamos a poner dentro del else. Este segundo subproblema es dependiente del resultado del primero. En el else, en el caso de que el token sí sea válido, entonces procedemos a procesar las operaciones. Bueno, ¿qué dato voy a necesitar para procesar estas operaciones? Necesito saber cuántas operaciones son las que hay que procesar. Y eso lo va a ingresar el usuario por teclado. Entonces, voy a hacer que ese ingreso se haga fuera de la función, tratando de aislar, como dijimos antes, a la función de los ingresos por teclado y las salidas por pantalla. Entonces voy a poner n y en vez de decir input, debe decir int input, ingrese cantidad de operaciones a procesar. En vez de hacer eso, vamos a empezar a reemplazar los ingresos por teclado por llamadas a funciones de validación. En este caso, la cantidad de operaciones tiene que ser mayor o igual a 0 porque si no, no tiene sentido que se ingrese ese dato. Así que reemplazamos el input por una llamada a la función validar. Lo voy a llamar en general mayor que.
No voy a hacer una función validar mayor que 0 o validar positivo, porque por ahí es medio acotada, sino la voy a usar, voy a hacer una función que valide que este dato sea mayor que algo. En este caso, que sea mayor que 0. Y de nuevo, para mantener el aislamiento de la función con respecto al contexto en el que se llama, conviene agregar un segundo parámetro que sea el mensaje que tiene que mostrar. ¿Por qué hacemos esto? Porque si yo, ¿sí? Lo voy a demostrar programándolo. Yo voy a desarrollar la función validar mayor que, ¿no? La voy a crear acá, validar mayor que, y le voy a poner en el parámetro el límite inferior que estoy determinando para esta validación, ¿no? El número tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué les digo que conviene agregar un segundo parámetro? Porque yo, dentro de la función, lo único que voy a poder hacer es decirle al usuario input ingrese un número, por ejemplo, ¿no? De última le puedo decir ingrese un número mayor que inf, ¿no? Para que sepa lo que le estoy pidiendo. Pero siempre va a tener que ser un mensaje medio general y yo no voy a saber si ese número es el tamaño de un vector, la edad de una persona. No puedo condicionar el mensaje para que solamente sirva para edades, para cantidades, para montos, lo que sea. Entonces, si yo agrego acá un segundo parámetro que sea el mensaje a mostrar, en el momento en que yo llamo la función, sí sé para qué la quiero usar. Entonces, acá sí puedo poner ingrese, bueno, ingrese cantidad de operaciones mayor a 0, ¿no? Puedo armar el mensajito específico que el programa necesita. Y a la función le agrego un segundo parámetro que sea el mensaje que tiene que mostrar. Entonces yo dentro del input pongo ese mensaje. Si la función se la llama para validar una cantidad, dirá ingrese cantidad. Si se la llama para validar una edad, dirá ingrese edad del paciente, supongamos. Y aquí dentro el comportamiento va a ser el mismo. La voy a hacer a la función independiente del contexto y a la vez le voy a permitir a quienes la invocan utilizar un mensaje más específico del problema en el que estamos. ¿Se entiende esta parte? ¿Por qué estoy pasando el mensaje? Porque esto no está hecho así en la ficha, lo vamos a hacer por ahí en el futuro, pero me parece un buen momento para presentarles estos chiches, digamos, de implementación, más allá de lo que teóricamente está planteado en la ficha. Creo que se entiende. Los tengo, están ahí desmayados todos programando algo o se durmieron. No, no. Les creo que están ahí haciéndolo, probándolo. Cualquier cosa me preguntan, pero me gustaría ya dejar en claro desde el principio que recomendamos un mensaje. Sí, Tomás, ahora lo explico de nuevo. Lo voy a mostrar paso a paso, mira. Lo voy a mostrar en la ejecución. Yo voy con este programa, me va a pedir un token, lo voy a ingresar un token válido para que no se queje. Y ahora viene a la validación. En este punto se invoca a la función validar mayor que. En la invocación de la función hay dos parámetros actuales. Un parámetro es el valor contra el que tiene que comparar, mayor que 0 en este caso, y el segundo es el mensaje que tiene que aparecer en pantalla. Este mensaje lo colocamos como parámetro porque nos permite hacer un mensaje específico del lugar donde la función se está usando. Yo quiero validar que sea mayor que 0 la cantidad de operaciones a realizar, pero podría usar esta misma función para controlar la edad de un alumno, por ejemplo, la nota que se obtuvo en determinada evaluación, suponiendo que no se permiten notas menores a 0 o iguales a 0. No sé, la temperatura de una heladera, no sé, una heladera justo no, la temperatura de un paciente, ¿no? Como hacemos en el caso de, como si se tratara de medir la fiebre. Bueno, el mínimo que yo le puedo poner en ese caso es, no sé, 32, ¿sí? No permitir que ingresen valores menores a 32. Cuando yo hago eso,
puedo en este punto donde invoco a la función usar un mensaje más específico. Si yo ese mensaje lo pongo dentro de la función, cuando la llame, tiene que mostrar un mensaje que simplemente diga ingrese un número, si no, porque si yo ese mensaje lo pongo dentro de la función, solo me sirve para validar edades, solo me sirve para validar fiebre. No puedo poner un mensaje propio específico, tengo que poner acá ingrese un número. En cambio, si yo le mando el mensaje, cuando aparece en la consola, dice ingrese cantidad de operaciones. Y si fuera la edad, diría ingrese la edad. Me da flexibilidad para poner el mensaje específico del lugar o del contexto donde la función se está usando. ¿Se entendió ahí? Capaz un poquito más. Ya, ahí viéndolo en acción me parece que puede notarse un poquito mejor. Bueno, el usuario, bien, ya después lo repasan y se va a ir entendiendo. Igual lo vamos a hacer muchas veces en el futuro, así que les va a servir esto cuando lo hagamos. Cuando lo repitamos se van a ir acostumbrando. Si yo pongo ahora, como no hice la validación, ponga lo que ponga, va a pasar, la va a aceptar, así que lo dejo ahí para que terminemos de completar el desarrollo de la validación en sí. Bueno, el usuario va a ingresar un número. Ese número que el usuario ingresó, hay que controlar ahora si cumple con la condición que estamos tratando de validar. En este caso, si ese número es menor o es igual al límite inferior, lo tenemos que rechazar, tenemos que pedirle otro. Ya hemos visto en casos anteriores que este tipo de validación se hace con un ciclo while, ¿no? Mientras el número que el usuario acaba de ingresar sea menor o igual al límite inferior, en este caso, o sea, mientras ese valor sea erróneo, le tengo que pedir otro. Y para pedirle otro, repito el mismo input que hice anteriormente, pero dentro del bloque de acciones del ciclo. Y luego, muy importante, al terminar el ciclo de validación, hay que colocar un retorno de la variable que el usuario finalmente cargó. Si carga el número correcto la primera vez, se va a saltear ese while y nos va a retornar el número cargado por el usuario. Si no es correcto la primera vez, va a entrar en el bloque y ahí se va a quedar, en el ciclo quiero decir, y ahí se va a quedar atrapado hasta que cargue un valor correcto. El mensaje que está dentro del bloque supone que el usuario cometió un error. Se puede dejar así, o sea, le va a decir, ingrese una cantidad mayor a 0. Él va a poner, se los muestro, ¿para qué hablo si lo podemos mostrar? Vamos de nuevo con el token. No va a estar en la segunda mitad. ¿Pero qué hago? No sé qué pasó. Bueno, chicos, no sé qué dicen en este token, no me deja borrar esto, pasó algo extraño. No le gustó el enter, no sé qué hice. Lo voy a hacer bien. Numeral. A ver. Ahí está. Oh, ¿por qué el token no es válido? Porque está en la primera mitad. Era víctima de su propio sistema. Perdón, chicos. Ahora lo hago bien. 1, 2, AB, numeral. Cantidad de operaciones, mayor a 0. Si el usuario pone cualquier cosa menor a 0 o igual a 0, le pide otro. Pone 0, le pide otro. Se puede entender a veces como que se clavó, ¿no? No es que está el usuario ingresando un valor inválido, sino que el sistema se clavó y me sigue pidiendo, ¿no? Llame el usuario. El sistema se clavó, me sigue pidiendo el dato. Te dije mayor a 0. Bueno, no me di cuenta. Pero por ahí, si bien esto funciona bien, cuando yo pongo un valor mayor a 0, termina, no está de más diferenciar el mensaje cuando se produjo un error del mensaje inicial. Entonces, para eso, ustedes pueden unir al mensaje estándar, al mensaje correcto de ingreso por teclado, un prefijo que diga error y luego unir el mensaje con eso, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es, voy a ejecutar un programa una vez más, voy a ingresar el token como corresponde. Cantidad de operaciones mayor a 0, cuando yo pongo un valor negativo, me dice error, ingrese cantidad de operaciones. Claro, te dije, claro, dijo Gonzalo, algo así. Claro.
Esto también lo vamos a dejar grabado para Valerio. Él dice, a ver si nos entendemos. Eso debe tener razón. Va a quedar para siempre. A ver si nos entendemos. Ay, este video está dedicado a Valerio, definitivamente. Bueno, y dice mayor a 0, menos 4, ¿no? Y error, 0. Error, te dije, ¿no? Puede ir variando, incluso le pueden poner un contador acá adentro y al cabo de 10 le dicen, bueno, ya basta, no te doy más. No, no, no. Siempre una diferenciación viene bien, me parece, para que se note que hay un problema. Vi pasar a ver un mensaje. ¿A qué estaría siendo menor el num? Al parámetro que se pasó acá. En este caso a 0. Cuando yo le paso el 0, entonces el 0 ocupa ese lugar y contra eso se hace la comparación. Bueno, seguimos. Una vez que se validó que la cantidad es mayor a 0, entonces hay que empezar a generar la información. Esto sí ya se lo vamos a dejar a la función que procesa las operaciones, porque como los valores son aleatorios, entonces no va a involucrar más ingresos por teclado. Le voy a pasar este n como parámetro para que sepa esta función, o sea, los datos de la función, el dato de la función procesar operaciones va a ser la cantidad de operaciones que tiene que procesar. Y con eso la vamos a dejar que se arregle. Así que la vamos a empezar a desarrollar acá. Ah, una cosa más antes de pasar a esto. Esta, validar mayor que, también es una función genérica que nos puede servir, pero no está en el futuro, pero no está tanto relacionada con caracteres como con números. Entonces yo lo que diría acá es que hagamos otro módulo nuevo que se llame números y dentro de ese módulo vamos a colocar la función que valida, ¿no? En vez de dejarla aquí dentro, como ahora es genérica, me la llevo al módulo de números, la corto y la pego acá. Y cuando me diga que no existe, porque me la acabo de llevar del código, entonces le digo que importe el nombre del módulo números. Acá me dice banco porque yo tengo otras soluciones en el proyecto. A ustedes les va a decir la única opción posible, que es el módulo de números. Así que ahí nos arma el import. Recuerden que podemos poner import asterisco o la función específica que queremos importar. Bueno, retomo esto. Entonces el procesamiento de operaciones sí lo vamos a hacer acá dentro de nuestro script. Y el único dato que tiene es cuántas operaciones tiene que procesar. Pero con ese dato puede plantear un ciclo que sea for i in range de n y empezar a generar las operaciones. Las operaciones tienen un tipo de cliente, un monto y una moneda. El tipo de cliente se encuentra entre particular y empresa. Lo voy a hacer con un random choice para poder poner una cadena. ¿Por qué no me completa acá el choice? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me deja usarlo? ¿Cómo dice qué cosa, Joaquín? Después pregúntame bien. Ahí te leo. Random, por supuesto, no me lo completa porque ahora que son expertos en módulos, saben que si yo no importo, claro. ¿No les importo? Me están diciendo, ay, no me lo digan así. No importé el módulo random. Muy bien. Tengo que poner acá import random. Ah, ¿cómo hice lo de los números? Decía Joaquín. ¿Cómo hice lo de los números? Yo tenía la función validar, esta función validar mayor que, la tenía dentro de banco.py. La tenía dentro del script que estaba trabajando. La corté, o sea, creé un módulo nuevo que se llamaba números, la corté a la función y la pegué acá adentro. Como me llevé la función al módulo números, entonces no la reconocía recién. Mira, voy a cortarla de acá un segundo. No la reconocía recién, ¿ves? Me voy acá abajito. No reconocía el validar mayor que porque no la tenía a la función. Pero, ¿qué hice entonces? La importé. La importé acá arriba y quedó disponible para usar en este script. Bueno, espero que se entendió un poquito mejor ahí. Ahora sí, puedo elegir choice, puedo usar random choice y le voy a dar a elegir entre dos valores, particular y empresa. Para eso, ustedes saben que este choice se realiza dentro de una tupla. Entonces yo lo que voy a hacer acá es
armar una tupla dentro de la llamada, la podría armar aparte o lo hago acá directamente y armo una tupla con esos dos valores. Acuérdense que son dos paréntesis, porque este es el paréntesis para invocar a la función, para pasarle parámetros, y este es la tupla que estoy por armar ahora para que elija entre dos. Porque si ustedes no hacen esta segunda tupla, cree que son dos parámetros que le están pasando y da un error. Entonces voy a poner particular y empresa. Bien, ese es el tipo. Ahora, el monto va a ser un valor, lo voy a hacer entero, un valor entero. Hay un random que no lo usamos tanto que es uniform, no sé si lo vieron, que genera valores aleatorios con coma decimal, pero acá nos vamos a conformar con un entero. Lo que sí voy a hacer un valor mínimo para la transacción, voy a decir, no sé, que va de 1000 a 50.000 pesos o dólares, para que quede un número más real. Y la moneda, al igual que el tipo de cliente, se elige entre dólares y pesos. Entonces voy a reciclar el código que tengo arriba y ahora le voy a decir que elija entre pesos y dólares. No sé qué va a elegir realmente. ¿Ustedes qué elegirían? Dólares, dólares, dólares. Queda clavado ahí el choice. Menos aleatorio que el choice. Bueno, con eso entonces, claro, pues Gonzalo, se te cayeron ahí unas sotas, diría mi abuela, con ese comentario de patacones. Bueno, no es que yo sepa de qué se trata, me contaron los mayores. Bueno, en este ciclo entonces se genera para cada vuelta un tipo de cliente, un monto y una moneda para esa transacción. Y con eso alcanzaría para en sí, digamos, la generación de los datos, pero tenemos que ir haciendo ciertas cosas que al terminar nos permitan mostrar los resultados. Acá hay dos alternativas. Lo correcto sería retornar los resultados y mostrarlos en el programa principal. Eso sería lo correcto. Por ahí, si lo encuentran un poco complicado, nos podemos permitir la licencia de mostrarlos acá, ¿sí? Podemos permitirnos esa licencia. Es una recomendación que las funciones no tengan ingreso por teclado ni salida por pantalla, pero bueno, en esta que se trata de específicamente lo que hace el sistema, nos podemos permitir esa licencia, como decía recién. Voy a poner un separador, eso sí, para que se diferencien los resultados del proceso en sí. Muy importante. Cuando trabajamos con datos aleatorios vamos a mostrar el dato, porque si no, no nos vamos a enterar qué datos está procesando, ¿sí? Vamos a poner cliente de tal tipo, transacción o monto, y acá, para no ponerle moneda, le pongo en moneda. Así dice, tanto en pesos o tanto en dólares. Acuérdense esto, ¿no? Cada vueltita, cuando nosotros generamos valores aleatorios, hay que mostrarlos, como les pasa a ustedes con el trabajo que tira los dados, porque si no vemos el valor de los dados, muy divertido. La función, no, muy divertido no va a ser. Ahí está la función mayor que es Santiago, para que la veas. Bueno, acá entonces viene el trabajo orientado a los requerimientos de resultado, los resultados que pide. El primer resultado, vuelvo acá un segundito al enunciado, dice, cantidad de operaciones que se llevaron a cabo. Lo primero es la cantidad de operaciones. La cantidad de operaciones que se llevaron a cabo la tenemos ahí nomás, disponible, ¿no? Cantidad de operaciones que se llevaron a cabo. ¿Cuántas operaciones se llevaron a cabo? Pues N, ¿sí? No vale la pena contar acá porque el usuario ya nos dijo cuántas operaciones quería procesar. Así que acá hay un truquito en el enunciado para que no se pongan a contar las vueltas que dio el ciclo si ya sabemos cuántas vueltas dio porque el usuario lo anticipó ingresándolo por teclado. Así que esto es simplemente mostrar la N. No sé si el profe que lo armó el enunciado se dio cuenta o simplemente pensó en un contador y no se acordó que teníamos la N, pero nosotros vamos a aprovechar que tenemos la N y no nos vamos a tomar el tiempo para hacerlo. Lo siguiente dice porcentaje de operaciones en dólares. Uy,
en dólares. Porcentaje de operaciones en dólares. Bueno, ¿cómo se calcula un porcentaje? Hay que ver cuántas operaciones se hicieron en dólares y qué porcentaje, qué proporción representa sobre el total de operaciones. Entonces, acá tenemos que contar cuántas operaciones se hacen en dólares. Luego de mostrarlo, dentro del bloque de acciones hay que preguntar si la moneda es igual a dólares, entonces cantidad en dólares más igual a 1, ¿no? Y el porcentaje, ¿cómo se va a calcular? Bueno, esa cantidad en dólares hay que inicializarla. Cantidad en dólares igual a 0. Y luego de que termine el ciclo, cuando ya sabemos cuántas fueron las operaciones en dólares, lo que hacemos es colocar cantidad en dólares por 100 dividido. Bueno, no lo voy a hacer acá, que queda medio feucho, ¿eh? Lo voy a hacer en una variable aparte. Porcentaje es igual a cantidad en dólares por 100 sobre el total de operaciones, que en nuestro caso es N. Porcentaje de operaciones en dólares, porcentaje. El cálculo de porcentaje y el cálculo de promedio también son procesos típicos o procesos generales que se usan mucho. Entonces, la verdad, que quedaría mejor hacer una función. Hacemos una función que sea calcular porcentaje y le decimos la cantidad y el total, ¿sí? Estos parámetros, esto en general es el procesamiento de un porcentaje. ¿Por qué conviene hacer una función aparte? Porque nosotros no vamos a retornar siempre la cantidad por 100 sobre el total, si no, no tendría mucho sentido de existir la función. Sino que, ¿qué hacemos siempre acá cuando tenemos divisiones? Nos ocupamos de validar que el divisor no sea 0, porque eso causa un error. Acá en nuestro problema particularmente, sabemos que esa n no va a ser 0, pero en el cálculo general es posible que un divisor sea 0 y cause un error. Entonces, la función bien hecha debería decir, si el total es igual a 0, entonces retorno 0. Y en caso contrario, sí retorno el cálculo del porcentaje. Esa función genérica es mejor que dejar la operación acá, ¿no? Entonces voy a llamar al método calcular porcentaje y le voy a pasar como parámetro la cantidad, que era la cantidad en dólares, y el total, que es el total de operaciones n. Me subraya esta función porque todavía no fue importada. Acuérdense que cuando hicimos from números, importamos solamente validar mayor que. Si yo ahora pongo asterisco acá, van a quedar disponibles todas las funciones del módulo números. Puedo hacer eso o puedo agregar con una coma la función calcular porcentaje para que importe esa específicamente y ahora funciona bien. Bueno, luego dice print monto total operado en pesos por particulares. ¿Cómo vamos a calcular eso? A medida que se procesan las operaciones, ahora, sí, ahí lo dejo. Ahí les muestro. Calcular el porcentaje. Ahí está, Tomás. Vuelve. El único problema que tiene el desarrollo en módulos es este, que a ustedes no les queda todo en pantalla visible, una cosa y otra. Por supuesto que en la solución les dejé todo, ¿no? Pegado en la presentación. Pero bueno, los espero. Ustedes vayan avanzando con sus módulos. El import, vuelvo al import, un ratito. De nada, Tomás. El import quedó así. Aparte de validar mayor que, agregó ahora calcular porcentaje. Repito una vez más que todo esto se podría cambiar por un asterisco, si quisiera.
Entonces nos haría falta enumerar función por función. Pero bueno, ya que lo estamos haciendo de esta forma, repasamos también esa manera de hacerlo. Decía entonces que ahora nos pide monto total operado en pesos por particulares. Lo que hay que hacer es, a medida que pasan las transacciones, ahora tenemos que preguntar si se trata de una operación en pesos y si el cliente es particular. Puedo aprovechar que ya tengo la pregunta para ver si la moneda es en dólares y usar el else, porque si la moneda no es en dólares, entonces es en pesos. Y me faltaría preguntar si, a su vez, el cliente, al tipo le puse, si el tipo de cliente es particular, porque son los montos operados en pesos por particulares. Si el tipo de cliente es particular, lo que tengo que hacer es acumular el monto. Entonces acá vamos a poner monto, pesos particular, le voy a llamar a esto, más igual al monto de esa transacción puntual. Esta variable hay que inicializarla en 0 también, porque es un acumulador. Y eso va a ser lo que muestre acá. Monto en pesos para los clientes particulares. Y por último me dice monto promedio operado en pesos por las empresas. Yo lo voy a avanzar, pero vamos a tratar de que lo hagan ustedes solos. ¿Qué va a tener que pasar acá? Voy a necesitar un promedio, que es el monto total que hayan operado las empresas en pesos sobre la cantidad de operaciones que esas mismas empresas realizaron en pesos. O sea, el promedio operado en pesos significa suma de montos en pesos dividido cantidad de operaciones en pesos, solo para las empresas. Entonces eso lo tengo que hacer así del lado del else, ¿sí? Del lado donde se trabaja con pesos. Entonces, si el cliente no es particular, entonces se trata de un cliente empresa. También voy a acumular el monto en pesos de la empresa, pero además de acumular ese monto, tengo que contar la operación para después poder hacer la división, porque no me dice el promedio, un promedio general, es un promedio de las operaciones en pesos de las empresas. Entonces, cantidad en pesos de las empresas más igual a 1. Acumulo el monto, cuento la transacción. Estas dos variables, como en el caso anterior, se tienen que inicializar en 0, así que voy a aprovechar y voy a copiar los nombres de las dos variables aquí arriba para inicializarlas. Me conviene igual, pero Dios, para inicializarlas en 0 antes de empezar el ciclo. Y ese promedio, que va a ser el monto sobre la cantidad, acá sí corremos el riesgo de caer en una división por 0, porque puede ser que no haya ninguna transacción en pesos realizado por una empresa. Así que en vez de ponernos a hacer toda esa condición aquí adentro, vamos a hacer una nueva función que se llame calcular promedio y que reciba el monto en pesos de las empresas y que reciba la cantidad en pesos de las empresas. Vamos a ir ahora a nuestro módulo de números para establecer cómo se calcula un promedio. Esta función, en vez de hacerla acá, la vamos a hacer en el módulo de números. Y vamos a decir def calcular promedio, ¿no? Acá van a ver resueltas todas sus dudas. Todos los alumnos que preguntan se confunden promedio con porcentaje, que son muchos. Acuérdense que el promedio es el de las notas como en el colegio, suma sobre cantidad. Y el porcentaje, que por ahí no están tan acostumbrados a calcularlo, es con proporción, es con regla de 3, cantidad por 100 sobre el total. Bueno, pero ahora estamos con el promedio. Así que, ¿cómo se hace el promedio? Como en el caso anterior, hay que controlar. Si el divisor es 0, directamente el resultado es 0. Y si no, si el divisor no es 0,
ahí sí podemos retornar la división entre la suma y la cantidad. Cuando volvamos a nuestro script del banco, va a decirnos que sigue sin reconocer esta función. Pero nosotros vamos a ir arriba al import y le vamos a avisar que esta función se encuentra dentro del módulo y números, ¿no? Entonces, dentro del módulo de números hemos usado 3 funciones. Hubiéramos puesto asterisco, ganábamos plata porque las iba trayendo sola. Pero bueno, ya lo habíamos hecho explícito y lo vamos a dejar así. No vamos a cambiar de idea ahora que ya estamos terminando. Bueno, por último, entonces mostramos monto promedio en pesos para empresas, 2 puntos, promedio. Y así debería terminar nuestro programa. Repito, al final estos resultados podrían haber sido retorno de la función procesar operaciones. Lo comento también porque varios me dijeron el trabajo práctico que querían retornar los resultados o querían pasarle los resultados a otra función para que los muestre. Bueno, tengan en cuenta que, por ejemplo, ahora que ya terminamos, esta función debería retornar la cantidad dólares, debería retornar el porcentaje, este monto y el promedio. Debería retornar todo eso para poder mostrarlo, por ahí es medio mucho, ¿no? Entonces, esta nos podemos permitir la salida por pantalla dentro de la misma función. Bueno, la voy a ejecutar, faltando 2 minutos para terminar la clase. Voy a poner un token correcto, varios números, 2 letras mayúsculas y un numeral. Le voy a poner otra letra mayúscula después, a ver si igual funciona. ¡Ah! El token no es válido. Ay, porque le puse otra mayúscula. ¿Quién me manda? Voy a ponerle muchos números, un numeral, 2 mayúsculas, pero le voy a poner más números. No tantos números porque después no está en la segunda mitad. Vamos, lo validó. Ingrese cantidad, monto, pesos particulares y te muestro. Te muestro, Joaquín. Sí, ahí está. Todos los acumuladores están en 0. Bueno, cantidad de operaciones le voy a poner, aprovechemos que son aleatorias y podemos poner muchas, pero voy a poner no tantas para poder ver si anda bien. Voy a poner 5. Y acá aparecieron, ¿no? Estas son las operaciones que se generaron. Una empresa, monto en pesos. Un particular, monto en dólares. Bueno. Ahora, cantidad de operaciones que se llevaron a cabo. Ahí voy. Franco, ahí te muestro. Ah, para. Calcular por medio. Te lo dejo ahí visible mientras muestro los resultados. El monto, bien, dice, cantidad de operaciones que se llevan a cabo, 5. Porcentaje de operaciones en dólares, 60%. Le tenemos que haber metido un signito por ciento ahí. ¿Está bien? A ver, de las 5, 3 son en dólares, ¿no? Así que son el 60%. 3 sobre 5, sí. Después, monto total operado en pesos por particulares, dice 0. A ver si es verdad, este particular operó en dólares y este también. Así que está bien, nadie operó en pesos de los particulares. Y el monto promedio en pesos para empresa es 14.000 algo. Esta empresa usó 1.600, esta empresa 26.000, y esas son las dos transacciones en pesos. 26 más 1.000 son más o menos 27, así que está bien. La mitad, 14, es razonable. ¡Qué bien! ¿Qué opinan? ¿Estamos bien o no estamos bien? ¿Cómo se podría hacer? Oh, estamos sobre la hora. Bueno, les iba a decir cómo se podría hacer, por ejemplo, para que nos den números más fáciles de controlar. Podríamos hacer también un choice entre un conjunto de un par de números y determinar de ahí que elija entre 4 o 5 montos posibles, digamos, para que nos sea después más fácil calcular. Pero más o menos con esto podemos comprobar que funciona. Lo voy a hacer una vez más, ya les respondo las preguntas. Lo voy a hacer una vez más porque estamos sobre la hora. Voy a probarlo una vez más. Y voy a poner, voy a ver si esta vez me da alguna transacción en pesos. Ahí voy a poner más. Bien, operaciones en dólares 50. No le podemos haber clavado el 50%, chicos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 transacciones en dólares, efectivamente el 50%. Monto total operado en pesos por particulares, 57.000. A ver,
pesos a empresa. Particular, más o menos 4.000. Más o menos 35, ahí vamos 39. Más o menos 3.000, por ejemplo, más o menos 42, más 14, unos 56. A ver, sí, me dio 57, está bien, está más o menos bien. Monto promedio en pesos para empresas, bueno, no voy a sacar el promedio porque ya vimos recién que funcionaba. Bueno, voy a detener acá la grabación y voy a dejar, espera, un segundito, detengo acá la grabación. A ver si me queda algo. Les quería mostrar antes de terminar la grabación y ya les respondo a las dudas. Una vez cuando yo les publique la presentación, ustedes van a ver que luego de los subproblemas, que es lo que estuvimos trabajando toda la clase, tenemos, voy a poner así que se ve mejor, tenemos para cada parte, yo les puse el código y lo que fuimos desarrollando en los otros módulos, ¿no? O sea, acá, si quieren después les pongo el nombre del módulo, me parece que podría servir, eso no me di cuenta. Acá tenemos la función principal y la validar mayor que la hicimos dentro del módulo de números. Después tenemos toda la validación del token y las dos funciones es mayúscula y es dígito que está en el módulo de caracteres. Y acá tenemos el procesamiento de operaciones, donde calcular el porcentaje y calcular el promedio también están en el módulo de números. Se los pinté de otro color para que se acuerden que esto está en otra parte, ¿no? Así que bueno, detenemos la grabación acá y me quedo un ratito con los que necesiten resolver dudas puntuales.